El clown y el teatro de sombras. El clown es la palabra inglesa de payaso. ¿Por qué decimos clown y no payaso? Simplemente por la connotación negativa de la palabra payaso y porque se relaciona con los niños únicamente. El clown tiene sus orígenes en el teatro griego y romano con la pantomima, pero donde más podríamos ver claramente sus inicios fue en la comedia dell'arte, género italiano surgido en el Renacimiento. Entre sus personajes existía uno al que se le debe su nombre, Pagliaccio, maquillado en su rostro de blanco con grandes botones, personaje que, como arquetipo físico, comparte con Pierrot y con Pedrolino su rol de Infarinato, pero en este caso con otro nombre. De la comedia dell'arte, género que se caracterizó por sus actuaciones itinerantes y por la incorporación de sus obras de acrobacias y malabares, surge la idea del circo y, como todos sabemos, no hay circo sin payaso. Sabemos que el payaso se nutrió artísticamente de todos sus padres y abuelos antecesores, los personajes de la comedia dell'arte que ya hablamos, como también de Arquequino y Pulcinella, y de artistas callejeros como los juglares y los pantominos, también los bufones medievales y la vieja pantomima grecorromana. Ahora, ¿cómo se formaban estos artistas? Se dice que los acróbatas del circo, cuando pasaban cierta edad, pasaban al gremio de los clowns. Esto puede ser en algunos casos, pero también sabemos que la transmisión de la técnica se producía de padre a hijo y así en un ambiente cerrado se educaba a los nuevos payasos. Sin embargo, en París, un prestigioso formador de actores de teatro físico y gestual, Jacques Lecoq, se interesó por su técnica y cómo emplearla en el teatro y en su escuela. ¿Por qué cura el clown? Para entender lo que trabajamos en el clown, podemos decir que es la búsqueda de un personaje que nace dentro de nosotros mismos, donde coexisten tres elementos: el yo no cotidiano, el yo íntimo, sincero, que no tiene miedo al ridículo y ni al rechazo social, y el yo que está relacionado con el juego de nuestro niño interior, y por último, la técnica teatral de actuación, que o se tiene o se va aprendiendo a través del curso o del taller. Las cualidades del clown son su ternura, su ingenuidad, su fragilidad, su vulnerabilidad, su humanidad. No hay clown sin esta base. Para ello, debemos dejar de lado nuestro yo adulto, nuestra máscara social, nuestra mente racionalista. Aprendiendo el sentido de ridículo, nos convertimos en adultos. Valoramos más el que dirán que el ser espontáneos con la demostración de nuestras emociones. Si vemos un niño por la calle, es muy posible que cante, hable solo, juegue con sus amigos imaginarios. En ningún momento nosotros pensaremos que está solo. Aceptamos que un niño puede cantar con voz alta una canción porque está feliz, no porque está loco. Sin embargo, un adulto en esa misma demostración caerá en las redes de nuestros juicios. ¡Qué ridículo! Debe estar loco y cosas parecidas. A cierta edad, un niño, ya cuando se va acercando a la adolescencia, encontrará su vida una persona o varias que le dirán lo que está bien para su edad y lo que está mal. Un amigo que recibió las lecciones anteriormente a él, un familiar, un vecino, etc. Se ocuparán de hacerle ver que una risa demasiado estentoria, una forma de sentarse, un canto espontáneo son ridículos y no corresponden a su edad. A partir de ahí el niño, nosotros, se cuidará de no poner ciertos gestos, de no cantar solo, de qué tipo de risa manifestará en una reunión, de cómo caminar, de no demostrar demasiado interés a una persona que le guste o quiere ser su amigo. Sumado a todos los bloqueos inconscientes que supimos almacenar durante nuestra niñez, nos encontramos al final con un adulto lleno de prejuicios sobre sí mismo, una persona incapaz de ser espontáneo, de demostrar una emoción, de cantar a viva voz si está feliz o alegre, de abrazar a otro ser humano al que le tiene simpatía, que acaba de conocer, o hasta a veces a uno que conocemos hace un tiempo. De decir lo que se siente en cualquier situación, de poder expresar su sentir y pensar con educación y respeto ante una situación agradable o tensa, de no actuar sin racionalizar cualquier acto hasta el más insignificante. Se puede decir, sin exagerado, que todas nuestras neurosis y nuestros estrés de la vida cotidiana se basa en este tipo de complejos.
Nos llevamos a casa nuestros problemas con el jefe o un compañero de trabajo o al revés, lo que no podemos hablar con nuestra pareja o con algún miembro de nuestra familia, lo guardamos dentro de nuestra cabeza sin encontrar un lugar donde expresarlo. Y lo peor es que no sabemos dónde dejar nuestro veneno emocional. Seguimos dialogando incesantemente con nosotros mismos, justificándonos una y otra vez. ¿Cuántas veces una palabra, un pedir perdón, un abrazo solucionan todo un día de enojo o depresión? Luego nos sorprendemos cuando nos anuncian una enfermedad, una ruptura emocional o tenemos un accidente. Nuestros juicios nos crean la sensación de sentirnos importantes porque tenemos la razón o los otros no la tienen. Nos alejamos cada vez más de nuestro corazón, de nuestro sentir, del fluir de la vida, de la no aceptación de lo que es. La búsqueda de nuestro clon significa romper con el yo cotidiano y conectarnos nuevamente con nuestro corazón, recuperar la mirada de asombro ante la magia de la existencia, borrando nuestros juicios acerca de ella, de nosotros mismos y los demás. Cuando hacemos clon nos ponemos en ridículo a propósito y si somos sinceros con nuestra entrega, el público se reirá. Teatro de sombras. Podemos considerar el teatro de sombras como un elemento terapéutico alternativo donde la proyección del cuerpo en la sombra funciona como un espejo transpersonal. Cuando aparece la luz, el cuerpo va más allá para transferirse en la sombra. Se produce una transformación a través del yo de la propia personalidad del individuo. La psicología transpersonal se centra en la posibilidad de trascender el cuerpo, las emociones, los pensamientos y al yo o al ego para revelar lo que la personalidad creada oculta. La luz atraviesa el individuo formado por las creencias limitadoras para penetrar más allá de su propio ego y expulsar del inconsciente los fantasmas que aparecen representados en la sombra para reintegrarlos de forma consciente y así impedir que perturben de forma inconsciente pensamientos o conductas. Teatralizando emociones a través de la proyección de nuestra propia sombra, viajamos al mundo del inconsciente donde se esconden patrones restringidos concebidos en la infancia. Reviviendo emociones enterradas a través de la dramatización, podemos mirarnos de manera transpersonal. La sombra se convierte en el espejo mágico que nos permite vernos fuera de nosotros mismos para escuchar de forma consciente. Esta escucha consciente nos concede la oportunidad de crear patrones nuevos que configurarán un yo completo. Foucault, 1999, concibe el espejo como un lugar que ampara la mirada de quien desea encontrarse en un espacio que no existe pero que al mismo tiempo es real y que le permite reconstruirse a sí mismo a través de su propia mirada. El artista esquizofrénico David Nebrada se niega a medicarse y hace uso de sus desgarradoras fotografías para lidiar con su sombra. Su cámara, de alguna manera, se convierte en su espejo. En su obra utiliza los espejos para manifestar el desdoblamiento que padece al encontrarse en el abismo entre dos mundos. La expresión artística le permite trasladarse a la parcela del inconsciente para tomar fotografía de sus fantasmas y así trasladarlos a la conciencia. Su obra, La medición del espejo, es una ventana que permite ver la otra cara de la realidad donde habita la sombra, su otro yo. El yin-yang son dos energías opuestas que se complementan y son necesarias ya que la una sin la otra no existiría. La sombra es el componente del yin opuestos al yang. Para ser seres completos, personas íntegras, necesitamos nuestra parte luminosa al igual que nuestra sombra. Necesitamos nuestro opuesto para convertirnos en seres unilaterales. Jung, 1961, explica cómo negar lo que nos pertenece nos lleva a someternos mientras que si aceptamos aquello que rechaza nuestro ego, podemos transformarnos. Este autor afirma que la sombra no siempre encierra aspectos relacionados con el mal, es precisamente contrario al ego y se vuelve dañina cuando el propio ego se proyecta en la sombra. La cultura nos enseña a ser conscientes únicamente de nuestra luz, a ser únicamente buenos y a reprimir nuestra sombra cuando lo que deberíamos hacer es aprender a domesticarla.
La neurociencia ha demostrado cómo el sistema límbico se pone en funcionamiento en el cerebro cuando sentimos miedo, cuando pensemos en la persona que amamos. En esa porción de cerebro se encuentran alojadas las emociones. Cada uno de nosotros poseemos en nuestro interior una inteligencia instintiva a la que solo le importa sobrevivir venciendo cualquier posibilidad de muerte. Nos alerta del peligro haciendo vibrar la amígdala, haciendo muy rápido que de manera automática, porque lo tenemos integrado a través de otras especies que lo ensayaron con anterioridad en la naturaleza. La sombra habita en esta sección del cerebro donde se reprimen muchos impulsos primarios que intentamos ocultar para civilizarnos y se muestra en momentos inesperados. Para ser aceptados, intentamos civilizar al animal que llevamos dentro, pero lo que tendríamos que hacer es domesticarlo. Si no reconocemos nuestra sombra como propia, se convierte en un mecanismo autónomo que proyectamos en nosotros. Jung, 1961, relata cómo la integración de la sombra supone alcanzar la individualización donde se disuelve la máscara que nos protege de los prejuicios de la sociedad. Este proceso de evolución se tiene que llevar a cabo en un lugar seguro y controlado. La intervención terapéutica a través del teatro de sombras permite ir expresando de manera gradual emociones ocultas a través de la propia sombra corporal, ya que el inconsciente se encuentra muy próximo al impulso creativo. Vivimos en una sociedad atestada de imágenes ansiosas por ser consumidas. Las sombras despiertan el lenguaje de la emoción por su capacidad de sintetizar y sugerir. El teatro de sombras tiene un poder fascinador que nos permite analizarnos. Cuando el espectador contempla su sombra, tiene la oportunidad de complementarse a través de su imaginación. El arte mueve el cuerpo pulsional. Como finalidad, tiene la intención de expulsar el alma del cuerpo para llegar a un lugar más calmado. El cuerpo es el vehículo a través del cual es posible lograr la transformación. El yo y el cuerpo son indivisibles, forman una caja hermética donde habita el alma, resuenan al unísono y se transfieren información a través de redes nerviosas que van recorriendo el cuerpo. Se explica cómo la conciencia no nace de un único centro cerebral, expone cómo surge de diferentes conexiones interrelacionadas entre la corteza, el tálamo y el tronco. Según muchos autores, si dejamos de sentir nuestro organismo y los cambios que se van experimentando, podría existir la conciencia. Autores exponen cómo las emociones se encuentran depositadas en nuestro cuerpo, más concretamente en el sistema límbico, mientras los sentimientos pertenecen a la mente, pero ambos están íntimamente conectados. El sistema límbico vibra cuando se produce la expresión artística y el cuerpo reacciona ante estos estímulos. El cuerpo le envía información al cerebro de estos cambios experimentados en el propio organismo y el cerebro es el encargado de transformar estos estímulos en emociones. Cuando se produce este proceso es entonces cuando sentimos. Al sentir, racionalizamos lo que sucede a nuestro alrededor y esto nos lleva a tomar decisiones inmediatas. Existe una variante de los sentimientos a los que autores denominan como sentimientos fondo, que se modulan mediante la experiencia y que están relacionados con las emociones primarias. Mediante juegos de dramatización es posible liberar estos sentimientos fondo e incluso transformarlos. La dramatización es una alternativa terapéutica integral capaz de penetrar en la psique y expulsar las emociones inconscientes que nos esclavizan. Cuando se expresan estas emociones inconscientes, el sistema nervioso es capaz de localizarlas. La expresión corporal se transforma en un proceso de liberación de emociones inconscientes que han sido provocadas por vivencias impactantes. Enfrentar al individuo a su sombra significa revelarle su modo de proyectar sus emociones inconscientes sobre la persona que tiene enfrente, es decir, sobre sí mismo. Al proyectar nuestra sombra, se produce un cambio en la manera de ver el mundo. Nuestra forma de interaccionar con el universo se ve modificada.
Esta modificación crea una inestabilidad emocional que cuestiona nuestra existencia y aflora de forma espontánea emociones enterradas en nuestro inconsciente. Ya no somos dueños de nuestra sombra, debemos revivirla a través de la dramatización, conectar con ella de nuevo para poder domesticarla y reintegrarla. Cuando proyectamos nuestra sombra corporal sobre el espacio, la primera emoción que posiblemente aflora de manera inconsciente es el miedo y la necesidad de protegernos. Una parte de nosotros se ha desprendido de nuestro cuerpo, se ha transformado en sombra y ahora se muestra frente a nosotros. Sin ella, estamos desconectados con nuestro yo, con todo y con todos. Vernos fuera de nosotros mismos nos aleja de la realidad, provoca una transición de las emociones, las cuales van tomando conciencia al revivirlas a través de los juegos de dramatización. Interpretarnos a través de nuestra sombra nos permite vernos como a través de un espejo que proyecta imágenes del inconsciente. Para liberarnos de esas imágenes que revelan nuestra sombra, debemos tomar conciencia de las emociones inconscientes que contaminan nuestra existencia y esclavizan nuestros pensamientos. Es así que el teatro de sombras se ofrece como un camino terapéutico mediante el cual es posible desprogramar emociones enquistadas en nuestro inconsciente. Nos ofrece un viaje al inconsciente para tomar conciencia de nuestros pensamientos sombra y alcanzar una nueva percepción de nosotros mismos y de la realidad.